Intentarlo es hacerlo distinto cada vez que lo intento. Y después de hacerlo distinto cada vez que lo intento, las cosas no se están dando, luego se vale parar e irse, incluso aún amando, Karen. La forma en la que leemos el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenido a este contenido en el que te propongo que emprendamos juntos con curiosidad una revolución mental. Ay, pues bienvenidos a este primer capítulo al aire de Revolución Mental. Es la primera vez que hacemos un espacio así como en FM, en la radio, para hablar de cosas que no se hablan normalmente, de cómo estamos cuando nos sentimos mal, de cómo sentirnos mejor, de las emociones, de todos los retos que nos pone la vida. Y de eso se trata este espacio que empezamos hoy en Vibra. Y tenemos un primer invitado que estoy feliz de tenerlo acá. Él es Efren Martínez. Hola Efren, ¿cómo estás? Bienvenido a Vibra. Muy bien, Karen, aquí feliz de acompañarlos en este nuevo espacio. Ay, me encanta además, bueno, pues no sé si presentarte como psicólogo, como filósofo, como aquel hombre que ayuda a las personas a encontrar su propósito de vida, porque yo he encontrado en tus lecturas, en tus libros y especialmente en este de Cuando la vida te confronta, como una cantidad de enseñanzas que son muy aplicables y eso me gusta porque uno muchas veces, pues la filosofía y todo es chévere, pero es más chévere cuando puedo entender qué cosas prácticas hacer para vivir mejor. Entonces me encanta tenerte acá en este primer programa. Yo feliz de compartir contigo y con toda la audiencia. Y quiero empezar justamente a hablar contigo de ese tema. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este libro de Cuando la vida te confronta, a mí me confrontó la vida y qué revolcada tan hijo de madre. No, o sea, no sabes, es como que yo... Sí, un poco lo que hablas tú y pues se menciona mucho en los temas de cuando uno cree que todo está bien y en realidad no se da cuenta que todo está mal porque está participando desde una actitud o complaciente o bueno, desde todos esos personajes que formamos y de repente algo te pasa en la vida y me encanta como tú lo planteas, como ver el dolor desde otra forma y ver el dolor como eso que te puede ayudar a transformar. Y quisiera que habláramos de ese tema, de cómo, que tú mismo lo dices en el libro, cuando el dolor hasta que yo no acepto el dolor y no lo sé mirar de otra manera y estoy ahí metido en el dolor con resistencia, pues madre, se vuelve una lucha que hasta que no me abro y digo, este dolor, ¿por qué está aquí? Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer cuando me encuentro en una situación dolorosa que me está tallando así pues de una manera horrible? ¿Cómo cambio esa interpretación de eso que me está pasando? Mira, hay que actuar en contra de la lógica clásica y la lógica clásica lo que te dice es elimina el sufrimiento a toda costa, elimina todo lo que te fastidie, elimina la incomodidad y suena lógico, suena como racional, porque obvio voy a eliminarlo, pero lo que la gente no sabe es que entre más uno huye o lucha del sufrimiento, más lo perpetúa en el tiempo. Y entonces van pasando los meses, van pasando los años y uno dice, pero ¿por qué no supero esta tusa? ¿Pero por qué no supero mi duelo? ¿Pero por qué cuando lleva todo el año apretando y haciendo fuerza, entonces lo mantiene ahí sostenido por dentro, Karen? Y es que se pone uno como terco con la vida, ¿no? Se pone uno como una posición omnipotente en la que solo aceptas el resultado que quieres. Y eso que quieres te aferras tanto, no sé si es una relación amorosa o todo, que dices, juepucha, es que tengo que lograr esto en mi trabajo, tengo que lograr esto. Y vemos todo lo contrario como una derrota y es como una necesidad de quiero, y es muy difícil darte cuenta que estás teniendo esa resistencia. Yo ni sé en qué momento me di cuenta de la resistencia, pero siento que resistí por mucho tiempo a solo aceptar como a mí, como si fuera Dios, pues, como solo se me da la gana de que a mí fueran las cosas, como en una pataleta. Ese es el punto, porque de verdad que uno cree que es más sabio que la vida. Está convencido que es más sabio que la vida y hasta le hace reclamos, ¿no? Y Sí. le dice, pero ¿y por qué? ¿Pero por qué? Y la vida se muere de la risa. Se muere Ajá. de la risa porque la vida dice, o sea, ¿usted quién se cree para que a usted no la puedan dejar o para que su negocio no se puede quebrar? O sea, le pueden dejar a todo el mundo menos a usted. Ajá, ajá. Ay, pero si yo soy una buena mujer, a esas también las dejan. Es decir, a los buenos hombres y a los, ¿no? Pero es un poco esta cosa ahí de, es inconcebible el sufrimiento. Ujú.
es inaceptable el sufrimiento y termina uno haciendo algo muy raro y es decir, es que no puede ser, no, es Sí. que ya fue y fue hace un año además. Acéptelo, mamita. Pero mira que eso que tú dices, yo trabajo mucho con el tema de las niñas buenas y los chicos buenos, ¿no? Los que siempre supuestamente creemos que somos los salvadores del mundo, que hacemos todo lo correcto hasta que nos damos cuenta que estamos es buscando como aceptación, ¿no? Y entonces es como que ese niño que siempre nos han enseñado como el premio, el castigo, ¿no? Como si eres bueno vas a recibir lo bueno, si eres malo vas a recibir lo malo. Y me llama mucho la atención eso que tú dices de cómo las personas que supuestamente son buenas, entonces, ¿por qué me va a pasar algo a mí si soy bueno? Y me gusta mucho cómo tú explicas en el libro, pues que eso no tiene nada que ver, ubíquese, eso no tiene Claro, nada que ver. totalmente. Además que es que le meten a uno en la cabeza eso, que de verdad que si uno hace el bien, le va a ir bien siempre. Ujú. Obviamente tiene más probabilidad que le vaya bien, Ajá, pero ajá. uno no tiene ninguna garantía. Y entonces, como nos meten en la cabeza que si uno se porta bien y es bueno, y no que uno debe portarse bien y ser bueno porque es bueno ser así, Sí, sino ajá, que le ajá. van a dar un premio que lo va a proteger Claro. de que no le pase nada malo. Cuando le pasa a uno algo que uno no quiere, uno dice, pero ¿cómo así? Ajá, ajá. Si yo hice todo lo que había que hacer según el manual de buenas niñas y de buenos niños. No es cierto. No es, pero es que además fíjate que tú, o por lo menos en mi experiencia, tú no te estás portando bien por hacer el bien, tú no te estás portando bien desde un lugar auténtico, te estás portando bien desde el mírame que yo soy bueno, ámame que yo soy bueno, o te estás portando bien desde es que me deben agradecer porque es que yo soy tan buena persona, entonces yo soy la que estoy pendiente de mi mamá, de mi esposo, de mi papá, yo sí soy, mírenme y agradezcanme. Entonces, en O desde el realidad, miedo. O desde el desde miedo, me porto claro. bien para que no me pase nada malo porque me castigan. Sí, sí, sí. Entonces en realidad es como la figura que nos enseñaron como justamente soy bueno para no sentir lo que estoy sintiendo y para evitar el dolor. Hasta que llega ese hijo de madre dolor y dices, "Güey, pucha, como que ser bueno no era tan chévere". Me engañaron 30 años. 42, que fue peor. Bueno, estamos con Efren y vamos a hablar de un montón de cosas y yo quisiera que a lo largo del camino pues habláramos también como de estas herramientas para atravesar estos momentos difíciles y ya venimos, estamos en Vibra y estamos aquí en esta revolución mental. Pues esta es nuestra revolución mental, estamos en Vibra y estamos con nuestro invitado Efren Martínez y estamos como hablando de muchas cosas de la vida. Y yo aquí voy a aprovechar para hacer terapia personal para mí, para todos los oyentes, para aprovechar y tener tips claves para saber cosas. Mira, a mí me confunde una cosa muchísimo en este proceso de darme cuenta como del dolor y como ese empezar uno a esa búsqueda de quién soy realmente después de que he vivido con miedo y ahora empiezo a confrontar la vida. Y es como que hay un momento en el que tú debes aceptar las cosas que te llegan en la vida y aceptar que las cosas son así. Pero me parece, y de hecho tú lo explicas en el libro, que a veces eso se confunde con no actuar. ¿Sí me entiendes? Hay un punto con el que uno dice, no, es que tengo que aceptar que la vida me puso esto. Pero entonces también llega el extremo en el que uno dice, bueno, entonces acepto que este fue el trabajo que me tocó, que este fue la vida que me tocó, y entonces no actúo. Y esto es como una pregunta, no sé si filosófica, psicológica, no sé cómo es la pregunta, pero es ¿en qué momento funciona la aceptación y en qué momento yo tengo que tomar lo que me está pasando para actuar y buscar algún cambio? Cuando ya no es viable, Karen. Es decir, Ya. hay que trabajar, porque si no se Ujú. trabaja, pues no pasan las cosas. Lo que pasa es que aunque uno trabaje mucho, no quiere decir que el resultado vaya a ser el que uno desea. Ujú, Lo que pasa ujú. es que si no trabaja, no hay ningún resultado de nada, ni siquiera probabilidad que eso funcione. Hay que cultivar el vínculo y hay Ujú. que luchar, entre comillas, luchar por el amor y por la pareja, pero eso no quiere decir que al final de cuentas uno pueda hacer pareja con esa persona. Lo que pasa es que es una tendencia ahí que yo creo que ha tenido mucha influencia las excusas Ujú. que le venden a uno todo el tiempo acerca de lo que le toca a uno vivir. Es decir, entonces como si Dios estuviera arriba sentado y lo mira uno ahí desparchado y dice, no, mandémoslo a que pierda una pierna. Y entonces uno dice, no, pues era lo que Dios quería. Y yo, no, pero un segundo. A usted un año antes le mandaron a hacer unas terapias y unos movimientos y le dijeron que dejara de comer azúcar. Ya. No meta a Dios en esta vuelta, Ujú, porque ujú. no se puso a trabajar en lo que tenía que hacer para que eso no pasara. Entonces, uno sí tiene que vivir, trabajar, esforzarse, pero con la misma fuerza que uno le apuesta a un proyecto, con esa misma fuerza debe tener la humildad para aceptar cuando dicho proyecto no llega a donde uno quiere. Para desistir y decir, esta relación ya no es esto Y que se yo quería, vale, ya no fue, y se vale, que es lo que uno vale dice, retirarse.
pero eso cuesta muchísimo. Yo creo que tenemos tanto el Porque tema del logro y del objetivo que nos cuesta mucho. tenemos ahí metido en la cabeza que no podemos perder. Y a veces nos quedamos en relaciones, ya no hay amor ni nada, sino porque yo no puedo perder. Además, como yo ya me divorcié una vez, ¿qué tal divorciarme 2 veces? Dos Ahí sí, veces. el problema soy yo. O Entonces, 3 o 4. o 3 o 4. Yo no puedo fracasar. ¿Y qué van a decir todas las que dijeron que no me metiera por ahí? Yo tengo que demostrarles que el amor todo lo puede, porque ¿qué van a decir? Además, mis tías que dijeron que tal cosa y tal otra, pues no, y hasta la gente se enferma, y quiere morir de pie, pero no quiere decir, sí, me equivoqué, elegí mal, o no es la vida que quiero, y ya luché hasta donde quería luchar, y ya. Y la sociedad tiene que permitirle a uno desistir, porque todo el mundo, no, ven, no, pero Inténtelo. lo inténtalo tal cual. Pero, por ejemplo, en las relaciones, en la experiencia que tú has tenido, digamos, con esta ayuda de la felicidad y del propósito de las personas, ¿hay algo que te indica que puedes intentarlo en una relación, bien sea, bueno, pongámoslo en una relación amorosa, que te indique que tú debas intentarlo o que de verdad ya no? O que uno dice, bueno, lo intento, no lo intento, la estoy pasando mal, pero creo que también esto me está enseñando, porque al final las relaciones te enseñan, pero como que ya terminé este curso, o más bien sigo intentando este curso, o más bien no he aprendido mi lección y me voy a ir a otra relación a hacer las mismas bobadas. No, yo creo que de entrada siempre hay que intentarlo. O Ujú, sea, de ujú. entrada siempre hay que intentarlo. Porque también estamos en un momento en el que no queremos intentar nada y cualquier pequeño obstáculo, cualquier dificultad es, chao, te vi, nos vemos. Sí, Y sí, sí. hoy de cada 10 parejas que se casan, el mismo día se separan 5. O sea, Y, en ese nivel estamos. Entonces, no, de entrada hay que intentarlo, por supuesto. ujú, ujú, El tema es que cuando tú haces lo mismo una y otra vez, pues el resultado va a ser el mismo. ujú. Si yo intento todo de la misma forma y esto no funciona, y entonces digo, voy a intentarlo otra vez y esto no funciona, y voy a intentarlo otra vez y esto no funciona, pero estoy haciendo lo mismo, realmente no está intentando nada. Intentarlo es hacerlo distinto cada vez que lo intento. Ajá. Y después de hacerlo distinto cada vez que lo intento, las cosas no se están dando. Luego se vale parar e irse, incluso aún amando, Karen. Es legítimo uno Hijo de madre. renunciar a Ujú. una pareja, aunque aún haya amor. Pero que yo te ame no quiere decir que podamos ser pareja, son dos cosas distintas. Claro, y además, como tú dices, ese nuevo intento es haciéndolo yo distinto, porque me parece que uno muchas veces está en el intento de ahora este sí va a cambiar o ahora esta persona sí lo va a hacer diferente. Entonces vivimos con un tema pensando que es que lo que está afuera es lo que debe cambiar y cuando eso cambie, entonces ahora sí voy a ser feliz, ¿no? Es como muy pensando en el exterior. Más esperando que el que cambie sea el otro, Sí, ¿no? sí, sí, que es muy Cuando uno complicado. tenga un culpable al lado, uno no se va a mirar nunca. Ujú, Si el ujú. culpable siempre es mi novio, mi novia, mi marido, si ese es el culpable siempre porque él A, B o C, D, entonces yo estoy bien y él está mal. Y ahí es muy difícil porque uno no quiere perder el rol del bueno. Ujú, Mientras el ujú. otro sea el malo, ¿quién es el bueno? Pues uno. Claro, bueno, pues imagínate, eso me quedó sonando lo de retirarse a una mando, jue madre, deben estar todos como pensando, ¿y ahora qué hago? Pero ya venimos con más respuestas y con más, digamos, yo creo que con más preguntas, que es la idea, que las personas queden como con las preguntas y los cuestionamientos acerca de todas estas cosas que nos sacuden en la vida. Esta es nuestra revolución mental y estamos en Vibra. Bueno, estamos con Efren Martínez. A mí me ha llamado mucho la atención, pues mucho tus podcasts y todo, pero hoy me he centrado mucho en este libro de Cuando la vida te confronta, porque me parece de verdad muy valioso lo que hemos hablado de cómo qué bueno que nosotros empezáramos a ver el dolor mucho más pronto, como este llamado a la transformación y a ver qué es lo que me está diciendo esta situación que me está pasando. Yo siento que uno tarda mucho. Yo tardé mucho y en los momentos en los que he tenido dolor, sobre todo en este último episodio de dolor, tardé mucho en alegar, en lo que tú dices, en reclamar, ¿y por qué esto? Y es que no quiero esto, no quiero esto. Y sabes que me acuerdo un día, juepucha, que creo que nunca se me olvidará, así como que se supone que iba a meditar y terminé no meditando, sino tirada ahí en el tapete de yoga como, está bien universo, lo que usted diga, Dios, hago lo que Me se te... entrego, me Me entrego. rindo, me rindo. Y de verdad que ese día lloré tanto, porque yo vengo de, y todos los que siguen Revolución Mental lo saben, como de un proceso de ser maquinita, de nunca sentir, de así, de amarrarme al miedo, del logro, de esto, lo mejor dicho, una mezcla ahí entre la Mujer Maravilla y la hermana Teresa de Calcuta, complaciendo a todo el mundo y dándolo todo en
la pista y obviamente sin darme cuenta pues que todo eso lo hacía para no sentir. Y la primera vez que sentí, te imaginarás, como a mis 40 años, eso fue como, juepucha, ¿verdad que no soy un robot? Mucho gusto. Y ahí empezó todo el sufrimiento y es muy bonito porque me imagino que así también será la historia de tu vida, que cuando uno empieza con esas situaciones es cuando uno encuentra el propósito y uno dice, jue madre, o sea, yo leer libros como los tuyos o podcasts como los tuyos, ¿yo qué? Pura marketing, resultados, o sea que... Y se me abrió este tema y me gusta mucho eso que tú mencionas mucho de cuando yo ya, esa aceptación. Y ahora recuerdo ese día con mucho cariño como el día en el que no fue que cesara el sufrimiento, pero fue como que, fue pucha, de verdad estoy aquí para aprender y no soy omnipotente. Mira, hay que dejar de luchar. Uh-huh, uh-huh. Es decir, hay que ir en contravía a lo que nos enseñaron de luche, 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 luche. Uh-huh. Porque yo creo que la gente que es de Colombia entiende esta frase: la desmovilización es la salida. Es decir, Me encanta. Jue madre, eso sí no, que toca aplicarlo. totalmente. Sí, Uno sí, quiere sí. luchar y uno lucha de muchas formas. Sí. Uno lucha tratando de controlar el mundo y la realidad. Uno Uh-huh. lucha descalificando el mundo y la realidad. Uno lucha anestesiándose, metiéndose alguna pastilla o alguna cosa. Uno lucha agrediendo al otro. Uno incluso lucha buscando aprobación a ver si el otro entonces se comporta como uno quiere. Uh-huh. Uno lucha para que la realidad no sea la realidad que está siendo, sino la que uno quiere que sea. Uh-huh. Y ahí lo primero que hay que hacer es dejar de luchar y de patalear en ese lago que está uno como ahogándose, y uno lucha y lucha y lucha, porque la única forma de empezar a flotar es dejar de patalear. Claro. Y eso es bien difícil porque se siente uno vulnerable. Uh-huh. Uno luchando se siente menos vulnerable, pero parar de luchar se siente uno como una presa fácil, y eso no nos gusta, y nos han educado para que no seamos así, Karen. Sí, para darlo todo en la pista y además como lo mencionas tú en el libro, no solo es que yo me quiero, no solo, sino que también quiero ahogar al otro. Es como aquí nos morimos luchando los dos y usted la está pasando mal, yo también, pero venga y nos ahogamos con tal de intentarlo. Totalmente. Y no queremos contradecir el rol. Ahora que tú decías, por eso me reía tanto, que era la Mujer Maravilla y la Madre Teresa de Calcuta mezclada en una sola mujer. No, nosotros no queremos ir en contra del rol porque le hemos vendido a todo el mundo una imagen. Sí. Ahora hacerlo distinto es muy difícil y muy raro, y no queremos que eso cambie. De hecho, si abandonamos un poco el rol, hasta la gente nos reclama y nos dice, Sí, venga, sí. pero ¿por qué ahora no eres así si tú siempre has sido así? Uh-huh. Entonces, dejar de luchar y hacerse vulnerable para poder empezar a aceptar implica que el mundo se transforme, que se muevan las fichas. Uh-huh. Cuando mi mundo se transforma el mundo de los demás también, que para los otros también era cómodo que yo hiciera todo, Claro. o que yo largara la relación y Uh-huh. que el otro no tuviera que hacer nada, o que yo fuese la de los resultados, o que yo fuese, y si yo dejo de ser eso, los demás dicen, no, pero venga, ¿cómo así? No me cambies las reglas del juego. Está uno todo enfermo, con el colon inflamado, lleno de Todo contracturas. muriéndose. Y dice, no me cambie las reglas. No, espera un segundo que me voy a morir si sigo así. Pero ¿sabes qué me parece muy curioso? Que uno, cuando entra en la fase de dolor y se da cuenta que ese rol como estaba ya no le sirve, valora ese rol como si en ese rol uno estuviera bien. O sea, uno cree que así como estaba con el colon jodido, fregado, con las migrañas, pero estaba bien. Y ya después, cuando uno va atravesando el dolor y va encontrando como el disfrute de otras cosas en la vida poco a poco, te das cuenta que en realidad, sí, con dolor estabas jodido, pero antes también estabas jodido, estabas Es que mal. la lucha la asocia uno a la solución. Uh-huh, uh-huh. Uno cree que controlar al mundo y controlar todas las variables es una solución, no un problema. Uno cree que buscar aprobación y tratar de ser querido y agradarle a todo el mundo es una solución, Ajá. no un problema. Y el sufrimiento aparece y te devela y te hace transparente lo que realmente hay. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Mejor me hago el loco. Mejor sigo haciendo Hago el loco 3 años más, que ahí aguanto. Yo le decía a mi terapeuta, venga, no puede volverme a ser robot, que yo estaba como bien así.
Esta es nuestra revolución mental y hoy estamos con Efrén Martínez y estamos aquí aprendiendo ay, fue madre, no sé, aprendiendo tantas cosas, a atravesar el dolor, a buscar el propósito en todo lo que nos pasa. Bueno, este es nuestro primer programa, esta es nuestra primera revolución mental. Estamos con Efrén Martínez y estamos hablando como de muchas herramientas o de muchos aprendizajes pues para facilitar atravesar estos momentos difíciles y sobre todo para que nos ayuden a darle como propósito a nuestra vida, a nuestra existencia, a todo lo que está sucediendo. Tú hablas de los dolores y los sufrimientos necesarios e innecesarios. Y me parece muy interesante porque sí hay veces uno está en sufrimientos que uno dice esto como que uno mismo, no es que se los invente, pero como que uno mismo hace el sufrimiento. Entonces me gustaría como que nos explicaras un poco cómo sé yo que estoy en un momento de dolor de verdad que debo aprovechar para generar cosas y cuándo es que yo mismo me estoy pues haciendo ese sufrimiento y me lo estoy generando. Mira, es un término que suena raro porque Ujú. decir sufrimiento necesario, la gente dice, no, pero esto que es puro masoquismo en este programa nuevo de Karen, Ajá, ajá. la gente que busca el sufrimiento están locos. Sí, sí, Pero sí. no, mire, sufrimiento necesario y sufrimiento innecesario quiere decir que hay momentos de la vida en los que si te vas por el camino A, vas a sufrir. Ujú. Y si tomas el B, también. Como una Pero, disyuntiva, que tú, claro, pero hay pucha, una por donde sea. diferencia. Ujú, A veces la gente dice, bueno, es que si me separo, voy a sufrir mucho. ujú. Pero si sigo ahí, también. Luego, ¿qué hago? Pues tome el camino que le dé más posibilidades de vida y de sentido. Y Ok. ese es el que llamamos sufrimiento necesario. Ajá, ajá. Ir a psicoterapia es un sufrimiento, le dicen unas Sí. cosas horribles, Sí, ¿no? sí, 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 Pero sí. no ir es otro sufrimiento. Ujú. Escoja el que le dé más posibilidades de vida. O hacerme una cirugía de rodilla es un sufrimiento. Bueno, pues no se la haga. No, pero es que también sufro. Ok. Entonces, sufrimiento necesario es aquel sufrimiento que le da a uno posibilidades de vida, pero que para tomarlo o asumirlo implica enfrentar miedos, implica hacerse cargo de sí, implica perder algunas relaciones de pronto. Ujú. Es un sufrimiento, pero es un sufrimiento que te llena de vida. Y el otro, que es el sufrimiento innecesario, es aquel en el que seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas mirando para el piso. Ajá. Incluso nos cebamos en la sensación de sufrimiento y la injusticia de la vida, y porque a mí todo es terrible y todos están en mi contra, Ujú, y ujú. pasó un año y no ha hecho nada, y sigue dando vueltas mirando para el piso. Y cuando uno mira para el piso todo el día, pues no puede ver las estrellas, ni puede ver el sol, ni puede ver nada, porque está mirando para el piso. Y esa es Claro. la diferencia, el sufrimiento en pro de vivir o el sufrimiento que lo mantiene a uno ahí como dentro de un lago quieto, estancado. Ujú, ujú. Y cuando uno está ahí, que uno lo ve como tan oscuro y uno está estancado, ¿en qué momento uno puede pedir ayuda y qué tipos de ayuda puede uno pedir? Porque en mi experiencia y no sé en la cantidad de personas que tú has ayudado, hay un momento en el que uno se mete como en uno mismo y uno cree que como que en ese encierro, y sí hay un momento en el que necesitas estar solo, pero también hay un momento en que esa soledad te repite como la historia de más dolor. Entonces, cuando tú estás ahí, ¿qué le dirías tú a una persona que hoy en día nos está escuchando y se siente como que da vueltas en una misma situación? Y jue madre, como que no puede mirar hacia adelante. ¿Qué hago yo cuando me encuentro así? Yo creo que hay que pensar en varios puntos. Uno de ellos es que uno tiene que distinguir entre resignación y aceptación. Ujú, En la resignación uno está en un pozo de agua fétido, con mosquitos ahí encima, mojado, diciendo, esta es mi cruz, ajá. diciendo, esta fue la vida que me tocó, diciendo, pobrecito yo aquí en este charco de agua, victimizándose y Ujú, sufriendo. En la aceptación, yo estoy en un río. El ya. agua moja igual que Ajá, el ajá. charco, pero el agua no es la misma. Y yo decido si camino hacia un lado, si camino hacia el otro. En las dos situaciones sufro, Claro, resignación y claro. aceptación. Ujú, Pero en la de la aceptación, yo voy armando un camino, en el otro me quedo detenido. ujú. Entonces, lo primero es soltar este lugar de víctima, soltar este lugar de desgracia. No Ujú. es que no se queje, quejarse tiene un elemento terapéutico, pero un poquito. Si uno Sí, se sí, queda ahí sí. toda la vida, grave, grave, Sí, grave. sí, sí. Eso es lo primero. Lo segundo es que uno tiene que revisar el patrón y ver si hay un patrón repetitivo. Ujú. Si uno lleva haciendo lo mismo en las últimas 3 relaciones,
si las últimas 5 le han salido igual, si siempre 7 personas le dicen que usted tiene cara de caballo, pues tiene que empezar a revisar. Claro, claro, claro. Si ve que la forma de resolver este tema ha sido la misma y no ha funcionado, pues el asunto es muy claro, le va a tocar hacer algo disruptivo, Ajá. que cambie ese curso que está viviendo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que así sienta uno el agua en los tobillos o en la boca, siempre hay que levantar la mano. Ya, Siempre hay que levantar la mano. ya. Porque el sufrimiento a veces aparece para hacerlo a uno humilde, para hacerlo a uno más blando. La Claro, gente que es poco humilde no levanta la mano, cree que lo puede yo lo solucionar, puedo resolver. no quiero que me vean vulnerable, no quiero que vean que yo no fui capaz, y siempre las cosas se van a empeorar. Entonces Claro, hay que escuchar cuando tocan a la puerta antes de que te la tumbe el sufrimiento a patadas. claro. Y sabes que socialmente es tan absurdo como es. A mí me parece, por ejemplo, tremendo que en una empresa uno no pueda decir, venga, hoy me siento mal emocionalmente. O sea, es como que, ¿qué le pasa? Si no es porque de verdad está muy enfermo, de verdad tiene fiebre, no puede. Y hay días que de verdad, yo creo que es normal en una persona un día sentir, de verdad, hoy necesito trabajar en mí, hoy me siento mal. Y me Ya, parece, o bueno, sea, yo creo que eso para los jefes debe ser ridículo, como, ¿qué le pasa? yo creo que sí, pero por suerte la pandemia nos hizo un aporte interesante. Ujú. Yo llevo un año por lo menos, todas las semanas en alguna empresa, hablando de ansiedad y depresión, porque la gente se asustó. O sea, los jefes dijeron, no, venga, ¿cómo Esto así como que que es en serio. la rotación se está disparando? Ajá, ¿Cómo así ajá. que a este le pasó? ¿Cómo así? Y Sí, sí, después, sí. ¿cómo así? Que además muchas de las incapacidades por problemas de vías digestivas tienen que ver con la emoción. Ujú. Muchos de los problemas físicos tienen que ver con las emociones. Entonces Claro, la gente ahora está diciendo, venga, pongámosle aquí cuidado a esto, porque antes no se podía. Usted levantaba la mano y no, si levanto la mano de pronto me echan, claro. me ven vulnerable y van a creer que yo no soy capaz de cumplir con ciertas metas. Ujú. Ahora no. Ahora cada vez más, todavía falta un furgo de trabajo. No, muchísimo. Cada vez más está uno diciendo, me siento mal. Es que piensa esto, Karen. Tienes 100 empleados. Ujú. Si tú tienes 100 empleados y estás en Colombia, tienes que saber que por lo menos 7 tienen un problema de ansiedad. Hijo de pucha. Y eso es un tema complicado. Tienes que Claro. saber que por lo menos 5 están deprimidos. Ujú, Es ujú. un tema tremendo. Y Sí, si sí, tiene sí. 1000 empleados, si tiene 1000 empleados no son 7, son 70. Para que se Claro. haga una idea de la dimensión, como para que se haga el loco. Y esto que tú dices es muy importante. A mí me pasó que no sé si antes existían los problemas y no los veíamos o si la pandemia hizo todo más evidente, pero a mí me pasó que muchas personas del equipo del trabajo empezaron a levantar la mano, me siento mal, me siento así, y empezaba uno a darse cuenta, bueno, pues a mí misma me sucedió que como que sacó la pandemia como muchas cosas. Y es bonito eso que tú dices. Yo he visto todas las charlas que tú das y que exista como esa conciencia de, pues madre, es que ante todo pues está el tema de eso, de la vulnerabilidad del humano por encima de todo el objetivo y todo lo que se supone que antes era éxito y que uno tenía que lograr y que era tan valorado que entonces tú no tenías derecho a sentirte mal. Si no llegas a la oficina alegre, si no llegas con impulso, si no llegas con de todo, si no llegas con vamos a venderlo y todo, entonces no funciona, no tiene ningún sentido. Se vuelve una carga tremenda. Y se El vuelve tema es una que antes carga. la gente se lo callaba y tenía Ajá, los resultados que tenía, ¿no? Ahora lo dice y si recibe apoyo y funciona, los resultados llegan a ser mejores. claro, Que antes todo era el silencio y como que no se dieran cuenta. Entonces los jefes decían, no, aquí no pasa nada. No, que no pase nada no quiere decir que no esté pasando. claro. Era como ese elefante ahí todos callados viendo todos. Exacto. Bueno, pues muy bien. Esta es nuestra revolución mental. Hoy estamos hablando con Efren Martínez y ustedes también nos pueden enviar a nuestro WhatsApp todas las preguntas, los audios, nos pueden contar como todas sus situaciones para nosotros aquí compartir y aprovechar para tener ayuda así de gratis. Muy bien, esta es revolución mental en Vibra. Bueno, vamos a ver a través de preguntas cómo es que ponemos en la práctica todo esto, porque luego le llega a uno que le pasa cualquier cosa en el día y lo ve gravísimo y dice, ¿qué fue lo que dijo Efren? ¿Qué es lo que tengo que hacer en este momento? Entonces vamos a ver cómo se aplica esto. A ver qué nos preguntan por ahí nuestros oyentes. Hola amigos de Vibra, quisiera hacer una pregunta y es que tengo como una tusa eterna. Hace como 3 años terminé con mi último novio y todavía como que pienso en él, lo extraño. Es muy difícil como quitarme esos pensamientos, entonces quisiera saber cómo qué puedo hacer. Muchas gracias.
Las tusas eternas. Las tusas eternas, 3 años. ¿Cuánto será lo normal de una tusa? ¿Eso existe o no existe nada para Hay calcular? gente de la que uno se acuerda toda la vida, Karen. Ajá. Creo que el tema aquí es que uno quisiera no sentir. Ujú. Y recordar es volver a pasar por el corazón. Uno puede ir a cine y ver una película y llorar con el protagonista. Y eso que el protagonista es un invento del guionista. Ni Sí, siquiera sí. existe. Y te conectas emocionalmente y lloras. Pues cómo no se va uno a mover un poco si se acuerda de cosas que vivió con alguien que era importante hace 3 o 5 años. Entonces, que uno se acuerde de un ex con el que se vivieron cosas, eso no significa ni que está deprimido, ni que está entusado, ni que está enfermo, Ujú. significa que es una persona normal, porque uno tiene recuerdos de gente que fue significativa, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, que uno pueda extrañar algunas cosas de un ex, pero por supuesto, que no se las confiese uno a la pareja para evitar problemas, eso no pasa. Es que Pero imagínate que claro que estoy, es ¿en qué estás pensando? No, en el un mueble. ex. Entonces, claro que podemos extrañar, pero extrañar a alguien no quiere decir que uno vaya a volver con él. Ujú. Extrañar algunas cosas de cómo se sentía uno con alguien no quiere decir que uno esté enamorado todavía o que uno ame todavía a esa persona. Solamente que hay vivencias y experiencias que quedaron ahí en Ujú. nuestra historia y que hacen que uno pueda extrañar a alguien. Ahora, a veces uno sí está entusado. Y cuando uno está entusado, lo que tiene que lograr es soltar lo que ama de ese alguien, no lo que odia. Porque cuando uno Ya, está entusado, todo el mundo le dice, pero mire todo lo que hace mal, y mire que se portó mal, y mire que sí, pero es que uno no estaba ahí por lo malo, estaba por lo bueno. estaba ahí era por lo bueno. Lo Ajá. que uno tiene que soltar eran esas sensaciones bonitas, dejarlas partir, Ujú. no hacer como si no hubieran sucedido, porque Fue sí, pucha, pero ¿cómo hace uno eso? ¿Cómo suelta uno eso? Me parece muy difícil. sí, no es fácil. No es Ajá. fácil, pero hay que mirarlas de frente y saber que quedaron eternizadas en nuestro corazón, quedaron ahí eternizadas en la historia que tuvimos compartida, pero que ya no van a continuar. Es que eso que tú dices me parece de las tareas más difíciles que hay y es como mirar el dolor o las situaciones de frente. Yo creo que nosotros las miramos es como siempre De con ladito y engaño, rápido. como sí, es que este me hizo esto y no miro de verdad cuál es la emoción y qué es lo que yo estoy sintiendo. En uno de los podcasts, en una entrevista tuya, yo escuchaba que tú decías que la emoción es muy importante porque me está mostrando algo que es importante para mí. Y me parece que, claro, por todos los temas de, no sé, no llores, no te sientas mal, por todos los temas de nuestra niñez, es muy difícil para nosotros confrontarnos con nuestra emoción. Tendemos es a callarla y a callarla. ¿Qué Y la hago yo cabeza cuando hace tengo un una juego. emoción? Exacto. ¿Qué hago yo con una emoción que se me repite y que tengo ahí? ¿Cómo debo yo tratar de, cómo le pongo la cara? Mira, si uno se pone a luchar contra la emoción se va a encargar de educarlo a uno y de hacerse respetar. Ujú. Entonces, si uno empieza, no puedo pensar más en él, no puedo pensar más en él, no puedo pensar más en él, está pensando en él todo el día. Ay, no, qué terrible, qué, Claro, entonces la qué feo apuesta no es, caso. no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No, Ujú. si llega, llega. Lo que no es buena idea es buscarle. Es decir, una cosa es que llegue y el Sí. pensamiento está ahí y yo sienta algo. Ujú. Otra cosa es que yo me vaya a su Instagram y empiece a stalkearlo todo el día Ya, y saque las fotos y lea las cartas y ponga 10 veces la canción esa de la luna de miel, tal cosa. Eso es distinto. Pero claro. que llegue de manera natural, claro que sí, dejamos que llegue, no peleamos contra eso. El dolor se activa cuando uno le sigue dando insumos. Si Ajá, llega el pensamiento, si llega la imagen, si llega la sensación, eso va a acompañarte unos minutos nada más. ajá, ajá. ¿Por qué dura 3 horas? Porque después de esos minutos, entonces uno va a estoquearlo. Y después de Claro. estoquearlo, uno va y se pone la camisa que aún tengo de él. Y no la saca. Entonces, entre más haga esas cosas, pues por eso permanece en el tiempo. Entonces, no luchar diciendo, no pienso, no pienso, no pienso, no pienso. Dejar que cuando llegue, llegue y tengo la experiencia, pero no seguir alimentando la experiencia una vez llega, porque si no pasas un mal rato, 3, 4 horas o 2 días. Y si por alguna razón el 5 de enero, que es una fecha especial que era de los dos,
3 años después, es 5 de enero, y me acuerdo de algunas cosas, ¿estoy entusado? No, usted es Ok, normal. ya, claro, claro, con eso de la emoción a mí me daba mucha depresión y sobre todo mucha ansiedad, mucha tristeza, no digamos depresión, sino mucha ansiedad. Y una de las cosas que me ayudaba mucho, y no sé si es como una forma, era como entender cómo se siente en el cuerpo. O sea, como en vez de apretar, no te sé explicar, Exacto. como no expandirla así como 20 horas, pero en ese momento expandirla, como así se siente el miedo, así se siente esto. Y ya después me di cuenta que puedo volver a la normalidad, porque duré mucho tiempo apretando, que creo que es lo que hacemos. Apriete, apriete, apriete. Y entre más aprietas, como que más te talla lo que tú dices, la emoción. Venga, que yo estoy aquí y déjeme ver, mírela la emoción a la cara. Es complejo, pero uno va poquito a poquito, va mirando cómo le coge el tiro a ver esa emoción. Uno tiende a apretar las emociones. Y Ajá, las aprieta, las hace más fuertes. sí. Yo siempre pongo el ejemplo de la tinta china. Ujú, Si tú echas una gota de tinta china en 1 centímetro cuadrado de agua, queda totalmente negra. ujú, ujú. Pero si no es 1 centímetro cuadrado de agua, sino 50 centímetros de agua, echas la misma gota y el agua no queda negra, queda gris, Ajá, ajá. se disuelve. Ah, Entre más apriete uno la emoción, más negra se pone. Entre más la disuelva, más la viva, más le dé espacio, más se disuelve. ay, qué bueno. Eso está muy bien para entenderlo. Perfecto. Muy bien. Voy a salir de aquí, mejor dicho, así, levitando. Listo, muy bien. Estamos en vibra. Quisiera preguntarte, Fren, por un término que a mí me gustó mucho, que es el optimismo trágico. El optimismo trágico, que es como, ¿cómo así que optimismo trágico? Eso y que tú lo mencionas en el libro, en Cuando la vida te confronta, y me gustó mucho porque es como una mezcla entre realidad, pero optimismo. Mejor dicho, explícanos tú en qué consiste mejor. Tal cual. Ese es un término que se lo aprendí a mi maestro Víctor Frankl, Ajá, que acuñó cuando tuvo que vivir en los campos de concentración nazi, esa experiencia tan espantosa por la que él atravesó. Y él decía que el optimismo trágico era primero combatir este optimismo enfermizo que a veces nos venden ujú. de todo es posible, todo se puede, Pegue el carro rojo en la puerta todo es del viable, closet. cero, 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 cero. No todo es posible, no todo es viable. Yo a veces digo cosas que hay gente que no le gustan, es que es muy fuerte cuando digo, el amor no todo lo puede. Y salen 50 personas en mis redes sociales y me escriben, el amor todo lo puede. Y yo, ojalá, Inténtenlo, ojalá, inténtenlo. Buena suerte con eso. está bien. El amor, y yo creo en el fondo que el amor todo lo puede, excepto cuando no lo puede. Me encanta, claro. El optimismo trágico es eso, es claro que el amor todo lo puede, Ujú, excepto cuando no lo puede. ujú, Claro que yo voy a lograr mis metas, excepto una que otra vez que no pueda. claro. Entonces es una dosis de Sí, realidad, pero es una dosis de realidad acompañada de sí, pero no se quede ahí. O sea, apuéstele a vivir claro, a tope, pero con esa misma fuerza, acepte que a veces no sale. claro, A la humildad para asumirlo. claro. Y acompañado de una cosa que tú mencionas ahí también, que es como confiar en la sabiduría de la vida, que es como, de verdad, yo sé que suena raro esto de, no, no es como esa resignación de todas las cosas pasan por algo, pero, pero estás de acuerdo que hay cosas que uno no quiere que pasen así y ya son inminentes, o sea, no las puedes controlar y después te das cuenta que es el proceso justo que necesitabas en la vida para que te llegara ese aprendizaje. Pero si en ese momento lo sintieras más así como con optimismo trágico, como acepto que esto no es lo que quiero, pero confío en que me va a llevar a otro lugar, sería como más fácil, ¿no? Y que a veces no es para tanto. Mire, Ujú. está uno parado en el borde de un precipicio y uno ve 800 metros abajo. Están las tres amigas de uno que ya hicieron esa vuelta. Ajá, Y ajá. uno, láncese, no pasa nada. Sí, Láncese, sí. de verdad no pasa nada. Y uno, no, están locas. No, están Sí, sí, locas. sí, sí, sí. Hasta que de pronto viene un vendaval o un viento fuerte y usted ni se lanzó, sino que lo botaron. Ajá, ajá. Y usted llega y cae y eran 50 centímetros. Sí, sí, sí. No eran 800 metros. Esa es otra cosa que tú mencionas en el libro y me llama mucho la atención y es cómo nosotros pensamos que no vamos a poder, que va a ser mucho más grave. O sea, no sé, voy a terminar esta relación y de verdad es que me voy a morir o me voy a salir de este trabajo y mi vida se va a acabar. Y pasa.
Yo creo que hay gente que podría decir, yo he muerto tantas veces. Sí, 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 he muerto tantas veces y al final pues sí, ya pasó y ya pasó, pero es difícil, a mí me pareció muy difícil encontrar ese límite entre soy optimista, pero soy realista. O sea, no niego totalmente todo va a estar bien, todo es perfecto, todo está maravilloso y tú puedes y lo vamos a vender todo. Soy realista, o sea, soy optimista, mantengo como la esperanza de que al final las cosas van a salir bien, pero soy realista de que en este momento está siendo difícil, que está siendo complejo. Tal Eso me cual, parece muy difícil. tal cual, tal cual. El conformismo es una cosa muy peligrosa. Ujú. Hay que dar la batalla, por supuesto, pero de verdad, con esa misma fuerza, saber decir, hasta aquí voy, Sí, hasta sí, aquí sí. voy y lo asumo. Y eso lo relaciono con otra cosa que tú mencionas mucho y es como saber que yo tengo un límite. O sea, como no saber que soy omnipotente, que la vida, que todo en general tiene límites. Yo no sé en dónde tenemos como ese pensamiento de lo que tú dices, que todo lo vamos a lograr y todo lo vamos a poder. Y como esa humildad de sí puedo lograr cosas, pero no todas las cosas se me van a dar de la manera en la que yo quiero porque pues no es así. Si fuera Mira, así sería muy fácil. para tener un optimismo trágico poderoso, uno necesita aceptar 3 límites, Karen. Ujú. El primero es que uno no puede saberlo todo. Ajá. Y por lo tanto se vale equivocarse, se vale no tener las respuestas, se vale no tener siempre la última palabra. El segundo es que uno no puede hacerlo todo. Aunque quiera, uno no puede hacerlo todo. El día tiene 24 horas, no tiene 27 y puede patalear lo que quiera, pero son 24. Y Y la ese nos semana tiene cuesta a 7 todos, días, ¿no? son 8. No. Ese nos cuesta mucho. Uf, Yo voy a poder y entonces hago esta reunión a esta hora y hago esto y nos cuesta mucho aceptarlo. no es así, no son 26 horas. Ajá. Y el tercero, que también es durísimo, es que así como uno no puede saberlo ni hacerlo todo, uno no puede tenerlo todo. Uf. No puedo tenerlo todo. Dice, ay, Ujú. yo quisiera que mi hijo fuera alto, rubio, violinista, golfista, le fuera bien en el colegio. No, chiquito amarillito va perdiendo el año. Y es Muy bien, ese, ¿por qué va a querer al hijo del vecino? Tiene que ser el hijo del claro. vecino. No puede uno saberlo todo, no puede uno tenerlo todo Y no puede y, uno hacerlo todo. y no puede hacerlo todo. Ujú. Lo tendré en cuenta todos los días de la vida. Muy bien, gracias, Efren. Bueno, vamos a aprovechar para que las oyentes y los oyentes nos pregunten cositas aquí en Vibra hoy. Hola Karencita, ¿sabes? Siento que todo me sale mal, que las personas a mi alrededor me hacen daño, como que todo está en mi contra, me sale todo mal. Es como si la energía no me fluyera. Por más que me esfuerzo y me esfuerzo, todo me cuesta demasiado conseguirlo. A mí me han tocado momentos así, ¿no te ha tocado? ¿No te ha tocado personas Sí, que te consideran y dicen, güey, pucha, es que... Y que hay un momento en el que uno dice, de verdad, ya no más. O sea, está bien que no me salga una cosa, que no me salgan dos, que no me salgan tres, pero uno tiene momentos en los que se te junta todo. totalmente. A mí me pasó varias veces, hace muchos Ujú, años. ujú, Y un día hice un descubrimiento muy fuerte. ujú. El factor común era yo. Es decir, claro, Me si va mal con en todas mi las personas trabajo, me me va va mal mal, con todas las personas me va mal, ¿quién es el factor común? Yo. Claro, En el trabajo nada me sale, ¿quién es el factor común? Pues yo, ¿no? hijo de madre. Y eso es muy duro porque estar uno ahí pensando más bien que el mundo está dedicado a joderme la vida Ujú. o que todos están asociados hasta los desconocidos para estar en mi contra, es muy cómodo, es muy doloroso. Y Sí, sí, ojalá que sí. nuestro oyente pronto encuentre su camino porque es muy doloroso y Ujú, ujú, duro. ujú. Pero hay que mirarse y decir cuál es el factor común acá. Ajá, ajá. Y si el factor común es uno, entonces hay que averiguar qué es eso que hace uno con todas las personas para que tenga la misma respuesta de todas las personas. O qué es eso que hace uno en la labor que ejecuta para que los resultados siempre sean los mismos. Y entre más se desgaste uno echándole la culpa a los demás, que quizás algunos hagan cosas turbias, que quizás algunos no se porten bien, por supuesto, pero Ujú. entre más uno esté focalizado en ellos, no va a poder ver lo que uno tiene que hacer. Y Claro. es un proceso complejo porque uno puede llevar a veces años acostumbrado a que todo el mundo está pendiente de mí para hacerme la vida imposible. Ujú. Y uno no es tan importante en la vida, ¿no? No, Uno uno en es el ahí momento del unas sufrimiento, partículas. claro, uno es una partícula chiquitica en el universo. Uno en el momento del sufrimiento cree que sí y hay que moverse rápido porque el sufrimiento genera cosas
que lo llevan a uno a pensar mal y a hacer locuras y bobadas, y hay que actuar, pero el primer paso es empezar a encontrar la ruta, y la ruta casi siempre arranca desde uno, no desde el otro. ¿Sabes qué, qué me ayudó a mí mucho? No sé si sea como ese tipo de ejercicios, pero a mí me ayudaba mucho escribir las situaciones que se me repetían. Entonces, como eso que alegaba, ¿no? Todo lo que era alegatos, es que todo el mundo esto, todo el mundo esto. Entonces, es que Pepito me hace esto, es que Juanchito. Luego empezaba a decir cómo me siento yo y luego qué es lo que está pasando adentro mío. Y fui llegando poco a poco a escribir y ya me daba cuenta pues que nada era nadie, era yo. O sea, era como la forma que empecé a mirarme por dentro cuando ya entendí que eran todas esas situaciones que se me repetían. Y claro, lo que dices tú, el factor común soy yo y yo los estoy generando. Y Pero una vez una amiga me dijo, es que a mí todo el mundo me roba. Y le dije, a ver, ¿todo el mundo quiénes son? Entonces me dijo, mire, estas 5 personas. ajá, Y hablábamos, y yo le decía, bueno, pero si usted no les cobra, si usted además les dice, no, pues me pagan cuando quieran, no, no se preocupe, no, no, yo ni lo necesito, no, no pasa nada. Es decir, ¿cuál es su participación en esto? claro. ¿No? Es que todo el mundo pasa mis límites. ¿Y usted los pone? No, yo no los pongo. Ah, entonces el mundo está lleno de malos que pasan sus límites y ni siquiera los conocen. Claro, Mirarse y ver cuál es el punto en el que uno participa es difícil, pero ese es un buen comienzo. es difícil. Además, queremos que todo el mundo como que intente satisfacer nuestras necesidades cuando ni siquiera nosotros mismos ni sabemos cuáles son nuestras necesidades ni nos damos esas necesidades, ¿no? Eso que también tú mencionas de Sí. cuando yo ya tengo lo que necesito, o sea, cuando yo ya mismo me puedo dar todo y no estoy esperando que el otro me llene, entonces ya la relación cambia, porque ya no estoy pensando en una persona que deme lo que yo necesito como si fuera una sanguijuelita, y sino que yo ya me lo puedo dar. Entonces ya somos dos seres completos encontrándonos y no dos seres incompletos buscando que el otro nos dé. Y ya uno quiere el pastel completo, no las migajas. Exacto, eso, ya uno no acepta las migajas. Bueno, muy bien, ya venimos en esta revolución mental. Bueno, Efren, quiero preguntarte por el camino del propósito. O sea, ¿cómo se enlaza todos estos episodios que vivimos con enlazar, cómo tener un propósito? ¿Cómo hacemos para encontrar nuestro propósito? Que eso es tan complejo y Vivir con que... propósito marca una diferencia. Ajá. Total. Y cómo, exacto, cómo marca eso en la vida. Porque la gente que vive con propósito se recupera más rápido de los posoperatorios, Ujú. maneja mejor el estrés, supera con mayor fortaleza las dificultades, es un negociazo. Y a veces esto que estábamos hablando ahora del sufrimiento, le termina siendo a uno transparente lo que es valioso en la vida. Ajá, ok. Empieza uno a encontrar nuevos caminos que antes no había podido ver, porque uno puede, por ejemplo, transformar sufrimientos que ha tenido en cosas útiles para otros caminantes que están cruzando esos mismos desiertos, y ahí uno llena la vida de propósito. Uno puede, por ejemplo, madurar y sentir una gran libertad cuando antes del sufrimiento estaba uno aferrado a que sin esto yo no podría vivir, y Ujú. después se da cuenta que uno sigue viviendo y Claro. entonces hay cosas que no son tan graves, y esta sensación de ser más libre lo llena a uno de propósito. Ajá. El crecimiento también, porque uno pasa por sufrimientos y entonces se capacita para enfrentar otros sufrimientos que vienen, y entonces ya después le pasa a uno lo mismo y uno dice, no, esta ya me la sé, esta ya me la sé, Esta ya la sé atravesar. pero me duele, pero Sí. ya no tanto porque ya sé algunas cositas. Y esa sensación de uno ser capaz y de poder uno sostenerse a uno mismo también lo llena de propósito. Ujú. Pero si uno dijera, por ejemplo, un oyente dice, bueno, pero ¿cómo le hago? ¿Dónde lo busco? Mire, apuéstele a conectarse con 4 cosas. Ujú. 1, personas valiosas. Ok. No valiosas porque sean famosas o importantes, no, valiosas para usted. Su Ujú. tía, su hermano, su amigo, valiosas. Sáquele tiempo porque lo valioso solo se ve en la calma. Entonces me Ujú. conecto a personas. 2, ejecute acciones valiosas. El Ujú. trabajo, montar bicicleta, jugar tenis, correr, lo que para usted sea valioso, pero ejecute acciones valiosas. 3, agradezca y celebre la vida. Ah, qué bien. La Qué bonito. gratitud es la percepción de un bien recibido. Ujú. Si usted percibe bienes recibidos, usted dice mi vida es buena. Entonces, Ujú. agradezca que usted no está donde está solito. Alguien confió en usted, alguien le tendió la mano, alguien le sumó, etc. Agradezca y celebre la vida. Ujú. Y número 4, valore lo que tiene. Ujú.
Póngase la blusa que tiene pospuesta un año a ver la fecha especial, póngasela mañana. Utilice el comedor, no come en la cocina siempre. Utilice esos muebles de la sala, invite gente a su casa. Huela la pared, huela el carro que compró, huela la moto, para que Me lo encanta. disfrute. Y si usted se Claro. conecta a esas 4 cosas, usted dice, esta vida mía es una nota. Claro. Y si a eso le suma hacer algo por el mundo, usted siente que vale la pena estar acá. Y cuando uno vive con propósito, es más fácil soportar cualquier vendaval, Karen. Que me imagino que en tu caso, que es una vida de mucho propósito, pues viene de eso, ¿no? De experiencias de sufrimiento, de dolor, me imagino. De cositas, De cositas han que le ha pasado. Cositas varias. A mí, por ejemplo, yo hacía una radio, unos contenidos, todo lo hacíamos totalmente diferente, ¿no? Y cuando empieza uno a ver que lo que tú dices, que compartir herramientas, que todo pues puede generar mucha ayuda, y a mí, digamos que todos los contenidos que tú haces me ayudan mucho, y creo que ayudan mucho a las personas, es por el tema de la responsabilidad. Esto que tú decías como de Víctor Frank, de decir, si hay algo que yo puedo decidir, yo no puedo decidir muchas cosas que me pasan, pero sí puedo decidir con qué actitud las asumo. Y creo que a nosotros lo que nos termina complicando es no responsabilizarnos de lo que nos pasa, porque estamos como muy acostumbrados a responsabilizar al mundo. Entonces ahí pues yo soy como ahí lo que me pasa, según lo que todo. Este es el momento en el que yo tomo responsabilidad de lo que estoy sintiendo y asumo yo lo que estoy pasando, y eso como que ya te genera una transformación Totalmente. en sí mismo, en Ser observar. dueño de uno mismo. Sí. Y me gustaría por eso que tú nos recomendaras, digamos, el podcast, donde podemos encontrar tus libros, donde podemos encontrarte a ti, donde podemos encontrar... No, ahora sí, como que todo el mundo te acosa, no, pero ¿cómo podemos encontrar como... Mira, como hay varias cosas que han tomado mucha fuerza. Una de ellas es el podcast, se Ujú. llama Ad Propositum, AD Propositum. El año pasado estuvo entre el 1% de los podcasts más compartidos en el mundo. Eso fue una cosa qué hermosísima. bien. Y son todos estos temas muy suavecitos, coloquiales, temas fuertes a veces, pero muy puestos ahí sobre la vida, sin lenguaje complicado. Muy directos, que me parece muy Sí. chévere, muy como, no para hacerle a uno así caricias, sino Exacto. para despertarlo, para que se Es uno, ubique. es de acceso, es gratuito para que todo el mundo tenga acceso. Estos 3 años con Editorial Planeta, cada año estoy sacando un libro. Ajá. En 2020, en plena pandemia, saqué uno de propósito precisamente, que se llama Hazte dueño de ti, pero es de propósito. Ok. En el 2021 saqué uno de autoconocimiento, de unas bases científicas de la personalidad, cómo saber cómo es uno y cómo uno impacta a los demás, sacando lo bueno o lo peor del otro. Ese es el segundo. Y el tercero es el del que hemos hablado hoy, que se Sí, llama Cuando la vida te confronta. Y este lo van a encontrar en todas partes, desde la nacional, la panamericana, hasta en los supermercados está. Yo siempre había querido tener libros de supermercado. Para que cuando fueras a comprar los tomates ahí te vieras ahí. Exacto, exacto. Eso sí es mucha maravilla, uno encontrarse ahí. Ahí lo encuentran fácil. Y en Instagram hago muchas cosas de estas, subo posts, hago a veces algunos live. Como es tu Instagram, sí, hay cosas muy Es facilísimo. Es Efren Martínez O. Efren Efren Martínez. Martínez. Así es. Oye, Efren, de verdad que te agradezco muchísimo. Gracias por aceptar este primer experimento, porque no es lo mismo participar en un programa que lleve mucho tiempo y yo te dije, no, es que ese es el primer programa y tú listo de una. Entonces te agradezco mucho por tu disposición No, feliz, Y- gracias a ti por la invitación y aquí estaré cada vez que me invites. y por todo lo que nos enseñas. De verdad que me gusta cómo nos aterrizas, así como venga, las cosas claras y muy simples para uno entender de verdad cómo encontrar como esta salida en estos momentos en los que uno siente que de verdad no sabe cómo por dónde agarrar las cosas, y es como muy bonito como también enseñarle a la gente, o que la gente pueda entender que esto pasará, o sea que esos dolores van a pasar y que hay una forma en la que se pasen mejor, que se disfruten, que como dices tú son entrenamientos. Suena raro, pero ese dolor puede convertirse en un entrenamiento en vez de un sufrimiento ahí permanente. Entonces te lo Muchas agradezco gracias, mucho por Karen. estar hoy acá. Muy feliz. Gracias, Efren. Chao. Muchas gracias. Chao.